que se está diciendo cuánto te ama, porque ese es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de, el nombre de, el nombre de. Un aplauso a Jesús maravilloso. Hermanos, y aquellos que eran amigos de Saulo, aquellos que venían con él, ¿qué pasó con ellos? Fueron y lo llevaron a Damasco, no se regresó a Jerusalén. El Señor le dio una orden y él la cumplió. Entra a la ciudad, pero no ya para llevarte a los discípulos. Entra porque ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Y fíjense cómo aquella gente fue y lo dejó y se olvidó. Y ahora él, de ser perseguidor, ahora se convirtió en perseguido, pero no por los discípulos de Jesús, sino por los mismos fariseos. Los mismos fariseos estuvieron persiguiendo a Saulo para matarlo, porque dijeron, aquel que era un aguerrido se ha convertido también a ser discípulo de los del camino. Aquel que estaba en contra, aquel que habíamos mandado a que trajera a esos discípulos, ahora también ya se convirtió, ahora también ya está con ellos. Y por eso buscaban matarlo, porque era un fariseo que daba vergüenza, porque ya se había convertido. Muchos de aquí también, una vez que se han convertido al Señor, empiezan a causar vergüenza para sus amigos. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia, yo no oro, eso es para los viejitos, eso es para la gente que ya no tiene nada que hacer. Y cuando el joven se ha enamorado de Jesús, cuando el joven se ha levantado para ser propiedad de Jesús, tus amigos te han olvidado. ¿Cuántos de ustedes, a partir de que ustedes se han convertido en discípulos de Jesús, sus amigos los abandonaron? Los que decían ser sus amigos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, para gloria de Dios? Ahí están, hermanos, yo no estoy mintiendo. Eso mismo le pasó a Saulo. Lo dejaron ahí, lo abandonaron. Y ahora vamos a pasar al otro diálogo. El siguiente diálogo es Jesús con Ananías. ¿Sí o no? En esta imagen que tenemos de Jesús con Ananías, fíjense cómo el Señor le habla a Ananías. Ananías, es lo maravilloso de este Dios, que siempre nos habla por nuestro nombre. Ananías. ¿Y qué dijo Ananías? Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Inmediatamente, rápidamente, aquí estoy. Cumplidor del Señor. Y le dice el Señor, Ananías, quiero que vayas, levántate, vete a esta dirección, y ahí está Saulo, búscalo. Él está orando, él está teniendo una visión de que tú vas a llegar a imponerle las manos. Y luego empieza el Ananías. ¿Por qué les digo? Porque Ananías empezó a decirle al Señor, Señor, he oído decir a muchos que ese hombre ha hecho mucho daño a tus discípulos. Es más, trajo cartas, mira, hasta sabía todo. Trajo cartas de los jefes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Fíjense cómo muchas veces pensamos nosotros que Dios no sabe los caminos de los demás.
Y nosotros le tenemos que decir, ¿cómo si ese es un borracho, Señor? ¿Cómo lo llamaste? ¿Cómo si ese fue un drogadicto, Señor? ¿Cómo lo llamaste? El Señor no ignora tu pasado. El Señor no ignora a quién tú eres. El Señor sabe quién es la persona. El Señor conoce quién es. Y el Señor no le contestó. Fíjense ustedes, no le contestó. Únicamente le dijo, tú vete. Y ahí va el viejo, ¿no? Y se fue. Y llegó. Porque el Señor le dijo, este va a ser instrumento para salvar a muchos. Y yo lo haré padecer, pero él será un heraldo para mí. Él trabajará. Dichosos ustedes, dice Mateo 5 en las bienaventuranzas, cuando los calumnien, cuando digan cosas falsas de ustedes. Por causa mía, por causa del Señor, es claro. No que digan cosas tuyas feas, que levanten falsos por otra causa. Por causa del Señor. Cuando es por el Señor, dice Jesús, alégrense y salten de contento, porque su recompensa será grande en el reino de Dios. ¿A cuántos les han levantado falsos testimonios aquí por seguir a Jesús? Alégrense, salten de contentos, salten de su lugar, digan gloria al Señor. Y hay una promesa de Jesús, porque grande será la recompensa, porque grande será la recompensa para ustedes. Vamos a pedirle al Señor que también, cuando Él ya entró y le impuso las manos, con esto termina este texto. Él entró, le impuso las manos. ¿Y cómo iba Ananías? ¿Cómo iba Ananías? Con miedo. Y entonces llegó y le dice, hermano Saulo, así como ustedes, muchos hermanitos, hermano Saulo. O sea, como queriendo decir, pues vamos a ver cómo está, no va a ser que me vaya a dar me vaya a agarrar a mí. Le dice, el Señor Jesús me mandó, el que se te apareció en el camino, ese me mandó. O sea, como diciendo, yo no quería venir, pero Él me mandó. Miedoso, así como muchos de ustedes. Y entonces le dice, Él me mandó y le impuso las manos. Y una vez que le impuso las manos, hizo otra cosa. Y aquí está lo maravilloso. Lo maravilloso no está en esto cuando el Señor Jesús le dice, eres tú el que me persigues. Lo maravilloso está en este momento cuando Saulo es bautizado. Porque cuando Saulo es bautizado, dice la palabra de Dios, vino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios llenó la vida de Saulo, llenó su vida. Saulo era nuevo, Saulo se levantó, Saulo se puso en pie y comió, Saulo recobró las fuerzas, pero ya no era la fuerza de su egoísmo, de su soberbia, ahora era la fuerza del Espíritu Santo. Saulo se convirtió en un guerrero